grabando, empezando ahora. Y ahí viene Lilian. Qué bueno que llega Lilian esta noche. Y voy a compartir mi pantalla para que dejen de ver mi cara. Buenas noches. Prefiero que vean Buenas noches, la pastor. presentación. Muy buenas noches. Me alegro que llegas. Buenas noches. Te saluda Carlos Minagua de Ecuador. Excelente, Carlos. Me alegro que llegas de Ecuador. Bienvenido y buenas noches. Ok, vamos a comenzar la clase como siempre lo hacemos. Recuerden que estamos en las enseñanzas de Jesús. Hemos visto el sacramento del bautismo y esta noche vamos a hacer la primera de 2 estudios sobre el bautismo, que diga, el sacramento de la Santa Cena. Empezamos Pastor. con una oración. Sí, Okay. No, iba a hacer una pregunta, pero oremos primero. oremos y entonces te doy la habilidad de preguntar. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de pecados es un regalo personal de tu amor. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Muy bien, antes de que empecemos con las preguntas de repaso, Amén. ¿qué me dices, Ovidio? Sí, mire que quiero hacer una consulta ahí así. Si yo le pregunto a usted, ¿qué concepto me daría de lo que es un sacramento? ¿Sabes qué? Apenas vamos a tener esa pregunta hoy al final de las preguntas de repaso. Ok, Pues perfecto. llegaremos Es que a he ese venido punto. Mira, analizándola ahí. tenemos a alguien que cree que ve el futuro. Gracias, Ovidio. Sí, vamos a hablar sobre el concepto del sacramento. Empezamos con el video de hoy. ¿Qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre el concepto de los sacramentos? El profesor Sam Degner del seminario en Mequon, Wisconsin, nos mostró bastante bien la historia de Moisés y la vara que Dios le mandó usar. ¿Qué nos puede enseñar esa vara? A ver, ¿quién me quiere contestar? Juan Bautista, deme una respuesta. Sí, pastor, yo entiendo que como la vara de Moisés, pues le daba la certeza del poder de Dios a Moisés, la presencia de Dios en su vida, pues y podía, y además el poder de Dios, de lo que Dios podía hacer a través de la vara. Entonces, creo que igual que como en representación de los sacramentos, es algo que es tangible, que podemos tocar. Exactamente. Él pues tocaba su vara y pues cuando se sentía de fallecer, con tristeza o algo, pues desánimo, pues se afirmaba de su vara y confiaba en el poder de Dios que le había sido concedido por medio de la vara. Entonces, por medio de los sacramentos, igual nosotros pues recibimos ese mismo consuelo. Y lo más importante que hizo en todo eso, Juan, fue el concepto que es algo tangible, algo visible. A veces tenemos cosas que no se pueden tocar, están ahí en el aire, pero Dios sabe que como seres humanos queremos algo que podemos tocar y Moisés tenía su vara. No era que la vara era un sacramento, y vamos a ver claramente que no era, pero el concepto de un sacramento tiene el concepto de que incluye algo terrenal, un concepto terrenal. Desi, ¿qué me contestas? Algo más. ¿Qué más nos puede enseñar la vara de Moisés? Pastor, la vara de Moisés, una representatividad que nos da Dios realmente física, ya que nosotros somos seres humanos. Cuando Moisés le dice a Dios, pero yo no puedo, ¿cómo voy a ir? Voy a sacar al pueblo, ¿no? Entonces, Dios quiere hacerlo, Dios quiere hacer que él tenga algo físico para que se acuerde de Dios, para que tenga
esa parte tangible en donde él agarra y diga, cuando le haga falta, se podría llamar así, esa fuerza para creer en Dios, entonces se agarre de esta vara y diga, Dios está conmigo. Entonces, esa es la representatividad de la vara de Moisés, por la cual Dios tiene que dar algo físico, porque nosotros somos así, se podría llamar tan olvidadizo de repente de lo que Dios nos da. Y de la misma manera pienso yo que el sacramento de la Santa Cena, por eso toma Jesús el pan y el vino como una representatividad para darnos, para saber que está ahí el cuerpo y su sangre que nos da el perdón de los pecados. Excelente, excelente decir. Maribel, ¿quieres añadir algo a lo que ya se ha contestado? Sí, realizan las señales recordando lo que Dios haría a través del bastón. Dios nos da las garantías de su amor. Promesa, promesa, promesa. Y el concepto, creo que lo dijo como 3 o 4 veces. Mi amigo el profesor Samuel dijo que aquí es donde Dios dice, te amo, Moisés, te voy a apoyar, te voy a ayudar en todo. Y la barra era ese concepto visible. Ovidio, algo más, señor. Sí, yo puedo considerar también que ese bastón, aparte que servía como una fortaleza para Moisés, cuando él mostraba debilidad, ese bastón le servía para ser como conexión entre él y Dios. Recuerdo cuando estaba frente al Mar Rojo, que quería ver cómo iba a pasar, y venía el faraón con todo su ejército detrás de ellos, y Moisés le dice, el Señor levante esa vara, le dice, y la levantó Moisés, y el mar se abrió para poder pasar ellos y poder cruzar al otro lado. Yo creo que esa es la maravilla más grande que se puede ver también entre esa relación que había entre ese bastón que Moisés andaba y que lo cuidó mucho, y que hizo con ese golpe que le dio a la piedra allá en el desierto, allá en Kadesh Barnea, cuando la piedra, aquella que Moisés se molestó y la golpeó y tiró agua, cualquier cantidad de agua para ese pueblo que estaba sediento. Entonces yo creo que esa es la conexión más grande que se puede ver entre Moisés y Dios. Todos ustedes están correctos y cada persona tiene su punto primordial y eso está bien. Ya puse los 5 puntos del video ahí en la pantalla y cada persona puede agarrar su punto primordial y eso está bien. Para mí es ese concepto de apoyo. Yo necesito algo visible. A mí me gusta tener algo tangible. Por eso para mí el bautismo, la Santa Cena son cosas tan importantes porque ahí yo puedo tocar el agua, yo puedo sentir, yo puedo comer el pan, yo puedo tomar el vino. Todo eso es algo muy tangible. Y yo sé, como dice Dios en la Biblia, es por ahí donde Dios me dice a mí, mira, yo te amo. Y como todos queremos sentir el amor, aquí es como Dios nos muestra su amor de una manera tangible. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? Esta es una respuesta fácil, todos lo deben saber. A ver, Brenda, contéstame la pregunta. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? Hola, buenas noches. Sí, bueno, él instituyó la Santa Cena el día que fue la última cena de él con los apóstoles. Correcto. ¿Puede ser? Correcto, la noche que fue antes de que fue crucificado, y nosotros hoy en día llamamos a ese jueves ¿qué? Jueves Santo. Jueves Santo, correcto. Parte de la Semana Santa, los 3 días consecutivos, por decir, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua, obviamente estaba el sábado y también, pero los 3 días de suma importancia de la Biblia para ver el sacrificio de Jesús y que Dios apoyó y tomó ese sacrificio como algo verdadero. Fue el sello cuando Dios lo resucitó de la muerte.
Claro. sí, fue la celebración del Festival de la Pascua Judea. Y si quieren, el capítulo 12 del libro de Éxodo fue cuando Dios instituyó al Festival de la Pascua. En su propio tiempo pueden leer Éxodo capítulo 12 y verán cómo Dios preparó esto para que Jesús más tarde lo tomara. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? El vino, el vino, pan, el la pan, sangre sangre, y el cuerpo de Cristo, pues. cuerpo. Correcto. Pan, vino, cuerpo y sangre. Ujú. Y van juntos. Cuando leemos de 4. Mateo, Marcos, Lucas y 1 Corintios, Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el vino y dijo, esto es mi sangre. Sangre. Pues vemos que hay 4 elementos en la Santa Cena. ¿Y qué regalo recibimos a través de esta Santa Cena? ¿Cuál es el regalo más precioso? Desi, por favor. El regalo del perdón. El perdón de los pecados. ¿Okay? Obviamente, en el sacramento del bautismo también recibimos el perdón de los pecados. Pero para mí, el don más grande del bautismo es la fe. La Santa Cena no da fe. La Santa Cena incrementa, alimenta nuestra fe. El bautismo regala nuestra fe. ¿Okay? El pacto. Juan, ¿quieres añadir algo? Una pregunta, pastor, yo no sé Sí. si hay chance. Por favor. ¿Quién? Ovidio, la pregunta. Ok, perfecto. Discúlpenme mis compañeros, pero es que necesitamos quedar claros y tenemos que aprovechar al pastor porque el tiempo es corto. Dice aquí, por ejemplo, dice don. Y yo anduve buscando y buscando y buscando los dones. Entonces, yo quiero que me saque de esta duda. ¿Cómo está ese don que usted está preguntando con respecto a los dones que da el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo que nos envía el Señor? Los dones del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. Obviamente son los dones de paciencia, amor, etcétera. Pero cuando hablamos de los sacramentos, usamos la palabra don como regalo y hablamos siempre de 3 dones específicos que corresponden Padre, Hijo y Espíritu. con el amor de Dios. El amor de Dios que nos da el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Cuando hablamos sobre el evangelio y los sacramentos, bautismo y la Santa Cena, siempre hablamos de esos 3 dones, regalos, porque van juntos. Sin el perdón no tenemos la vida eterna. No tenemos vida eterna sin el perdón. Sin la salvación no tenemos el perdón, etcétera. Van juntos. El doctor Martín Lutero, cuando escribió su catecismo, siempre repetía los 3 juntos y a veces decía, recibimos el perdón, es decir, recibimos salvación y la vida eterna, porque los 3 van juntos. Cuando hablamos sobre los dones del Espíritu Santo, eso refiere entonces a cuando hablamos de Gálatas capítulo 6, que habla sobre paciencia, bondad, misericordia, etcétera. Correcto. Juan, una pregunta. Juan, por favor, una pregunta. Juan, estás alzando la mano, pero no me das la voz. No, pastor, estaba esperando la próxima pregunta. Ok, pero ya. Pastor, antes de eso, yo voy a preguntarle, ¿alguna referencia bíblica con relación a estos 3 dones? Déjame ver. Es que cada vez que se habla sobre el evangelio, se habla sobre el perdón de los pecados. Cuando hablamos sobre, vamos a ver un momento, cuando Jesús tomó sangre y dijo, ese es mi nuevo pacto, derramado por mi sangre.
para el perdón de los pecados. Pues Mateo lo va a tener, además de Marcos y Lucas. Esa es la primera referencia. Si me permites, Ovidio, durante semana o fin de semana, yo busco las otras referencias para que veas de que perdón, salvación y vida eterna van juntos. Ok, Perfecto. seguimos Gracias, entonces. disculpe, pastor. Sí, otra pregunta, Ovidio. No, gracias, le digo, gracias. Ok, ahora sí vamos a entrar con el concepto de lo que es un sacramento, porque ya hemos visto el sacramento del bautismo. Hoy vamos a empezar la primera de 2 lecciones que habla sobre el sacramento de la Santa Cena o la Cena del Señor. Y por eso necesitamos llegar a un acuerdo, una decisión que es un sacramento. Por años hay que entender 2 cosas. Número 1, la palabra sacramento no se encuentra en la Biblia. Es palabra, entre comillas, de hombre. Es lo que nosotros le ponemos una definición. Por eso, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana tienen definiciones diferentes para el sacramento. Para nosotros, en la Iglesia Luterana, hemos llegado a la conclusión y el acuerdo que un sacramento tiene 3 cosas específicas. Número 1, un sacramento es instituido por Jesús. Es decir, Jesús dijo, haz esto. Vimos la semana pasada, la semana pasada, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles. Pues Jesús nos mandó bautizar. Hoy leímos y vimos en el video, Mateo 28, lo siento, Mateo 24. Hagan esto en memoria de mí. Lo siento, Mateo 26, Lucas 24. Hagan esto en memoria de mí. Pues Jesús instituyó la Santa Cena, Jesús instituyó el bautismo. Jesús no instituyó ninguna otra cosa. No nos mandó a hacer ninguna otra cosa. La segunda cosa es que un sacramento siempre tiene alguna palabra específica de Dios, la palabra de Dios, y también tiene un elemento físico. Elemento físico en el bautismo es el agua. El elemento físico en la Santa Cena, pan sin levadura y vino. Vino. Pues tenemos a algo instituido por Cristo. Tenemos algo físico que está conectado con la palabra de Dios. Y eso nos llega al tercer punto. Y es que un sacramento da perdón. Un sacramento de Dios necesita dar perdón. Por eso llegamos a la conclusión que en la Biblia, según esa definición, hay 2 sacramentos, bautismo y la Santa Cena. Ahora, muchos dicen, pero la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Yo digo, está bien, porque su definición de sacramento es diferente. Yo no digo que hay 7 sacramentos según ellos, porque yo no digo que el matrimonio da perdón. Los que están casados ya saben que eso no sucede. La confesión es donde yo oigo el perdón, pero la confesión no da el perdón. Hacerse sacerdote, que también es un sacramento en la Iglesia Católica, eso no da perdón. Pues para mí, esas otras cosas que practica la Iglesia Católica no me pertenecen porque no fueron instituidos por Jesús, no tienen elementos físicos junto con la palabra de Dios y no dan el perdón. Pues nosotros decimos que hay 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. En la Santa Cena tenemos algo bastante particular porque vemos que hay 4 lugares en la Biblia donde nos dan específicamente lo que hizo Jesús para instituir. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo y lo vieron en el video. Lo tenemos en el Evangelio de Marcos, lo vamos a leer. Lo tenemos en el Evangelio de Lucas, también lo vamos a leer. Y finalmente, el apóstol Pablo, cuando escribió su primera carta a los Corintios, tuvo que recordarles de lo que hizo Jesús para poder aclararles porque los de Corintios no estaban practicando la Santa Cena correctamente. Pues en esos 4 lugares tenemos la misma cosa. Ahora,
Sí, hay palabras diferentes, porque cada escritor escribe lo que le mandó el Espíritu Santo. No había grabación, no estamos hablando de un video. Cada persona escribió. Pero noten, cada lugar tiene los 4 cosas específicas. Jesús lo instituyó. Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Jesús tomó vino y dijo, esto es mi sangre. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí para el perdón de los pecados. Esos aparecen en los 4 lugares. Pues vamos a tomar un poquito de tiempo, vamos a leer cada sección y vamos a contestar las preguntas según las palabras de lo que acabamos de leer. Déjame ver aquí. Félix, ya están harto de mi voz. Félix, hazme el favor de leerme Mateo 26, 26 a 29, como aparece en la pantalla. Tienes que quitarte el mudo, Félix. Mateo 26, del 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias, Félix. ¿Qué les dijo Jesús primero a sus discípulos? ¿Y qué dijo sobre esto? Que coman y beban, que este es su cuerpo, este es su sangre y que es el nuevo pacto. Ok. Dio a sus discípulos, aquí está el pan, toman y comen. Y la pregunta clave para mí de Mateo es, ¿quiénes recibieron el sacramento? Los discípulos. Los Sus discípulos. discípulos. Todos quienes estaban presentes. Jesús no dijo, ok, X, no pueden. No, todos los que estaban presentes recibieron el sacramento, según Mateo. Ahora, ¿para qué fue derramada la sangre de Jesús? Él dijo, esto es mi sangre derramado por ti para Limpiar nuestros pecados. Perdón de los pecados. el perdón de nuestros pecados. Pues inmediatamente en la institución, Jesús muestra que este evento, la Santa Cena, tiene un fin, un propósito particular, el perdón de los pecados. La práctica de la Santa Cena siempre debe ser para nosotros el motivo de buscar, apreciar y recordar el perdón de los pecados. ¿Okay? Seguimos entonces con Marcos. Erasmo, ¿puedes ver la pantalla, por favor, y leerme Marcos 14, 22 a 24? Erasmo, no lo tienes en mudo, pero no te oigo. Mateo. Estamos en Marcos capítulo 14. Mientras comían. ¿Lo puedes ver en la pantalla, Erasmo? ¿O estás buscando en tu Biblia?
Ok, Erasmus, voy a tener que pedir a otra persona. Juan Bautista, por favor, hazme el favor de leer esta sección. Sí, pastor. Dice Marcos 14, 22 al 24. Sí, Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo, entonces, esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. gracias, gracias. Pues, ¿qué dijo Jesús sobre el vino? Que esa era su sangre del Ok. nuevo pacto derramada Aquí por tenemos muchos. sangre, nuevo pacto, Muchos. derramada para muchos. ¿Cuál fue la referencia del pacto y qué significa el nuevo pacto para nosotros? Y aquí podemos recordar lo que nos dijo el profesor en el video, porque habló del viejo pacto y del nuevo. Pacto para nosotros. La referencia del nuevo pacto es ¿qué? Sí, Ángelo. Sí, la referencia sería el sacrificio. Ya bajo el nuevo pacto, pues no había que hacer más sacrificio. No era como en el pacto de la ley. Él se vino a convertir en el sacrificio perfecto. Exactamente. El viejo pacto, 2 vías. Dios dijo, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú haces esto, yo hago esto. Eso fue el pacto del Antiguo Testamento. Dios lo pidió de todos sus discípulos, de sus fieles. Pero el nuevo pacto no es de 2 vías, es de una sola vía. Jesús viene simplemente con manos abiertas. Mira, aquí estoy. Este sangre es nuevo pacto para ti, una sola vía, de Jesús a nosotros. Y eso es lo increíble del sacramento del bautismo y la Santa Cena, que es siempre pacto de una sola vía, de Jesús a nosotros. Nosotros no hacemos nada para hacer algo. Y aquí tenemos la referencia de Jeremías. Juan, pregunta por favor o consulta. Juan Bautista, pregunta. Pastor, una consulta. Sí. En Juan 3:16 dice, porque Dios amó a todo el mundo. Correcto. Pero cuando dice que la sangre del Señor Jesucristo iba a ser derramada por alguno. No Dice, dice no por algunos, todo. ¿Podría aclarar no un dice poquito? algunos, dice muchos. Y la diferencia es esta. Por muchos. Sí. El Por regalo. muchos, no por todo. Correcto. Porque te lo explico lo mejor posible que puedo esta noche. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere que todos sean salvos. Cuando vino Jesús, Jesús murió en la cruz con el deseo de que todos sean salvos. Su sacrificio es para todos. El problema es que hay personas que rechazan ese sacrificio y por eso nunca toman ventaja, nunca toman el perdón. No, el Espíritu Santo no trabaja con ellos. Ellos lo rechazan. Por eso cuando Jesús dice es para muchos, Él ya tiene en mente los que van a creer en Él, porque Él sabe que los va a recibir. Pero también Jesús reconoce que hay algunos que van a rechazar a Él y por eso ellos no van a recibir el regalo de Dios. Esa es la diferencia. Habla de expresión y recepción. Dios amó a todo el mundo, lo ofreció a todos. Pero ¿quiénes los reciben? No todos, porque hay muchos que no creen en Jesús. Y por eso Jesús dijo, para muchos, no todos. ¿Entendido, Juan?
Sí, entendido. Gracias, Ok. pastor. Sí, sí, no, esa pregunta viene de muchas maneras, porque hay personas que dicen, no, Dios ama al mundo, pues todos son salvos. No, 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 el problema es que como vimos la vez pasada, hay personas que rechazan el regalo. Un ejemplo que yo uso muchas veces es, Juan Bautista, tú tienes una cuenta bancaria. Yo te pongo en esa cuenta bancaria $1,000 americanos. Pero Juan, tú no me crees. Aunque el dinero está en la cuenta, está en el banco, tú no me crees. Y por eso nunca vas al banco y nunca tomas ese $1,000. Dios amó a todo el mundo, puso ahí la salvación de todos. Pero hay muchos que no lo creen y por eso nunca reciben el regalo. Nunca agarran por fe al regalo. Rechazan al regalo. En la pantalla tenemos a Jeremías, lo vimos antes, pues no tenemos que recordarlo. Es el movimiento de 2 pactos, 2 vías de pacto, el antiguo pacto, a una sola vía. Y noten que 3 veces, palabra del Señor. Esto es promesa. Esto es cuando Dios dice, mira, yo te voy a ofrecer esto. William, ¿me haces el favor de leer Lucas 22, 17 al 20? Por favor. Ups, aquí está. William, ¿puedes? A ver, Carlos, ¿puedes leer esta sección? Sí, buenas noches. Buenas noches. Por favor, Carlos, léame la sección. Lucas 22, de 17 a 20. Dice, voy a leer en mi propia Biblia, ¿eh? Perfecto, no te preocupes. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y la pregunta clave aquí es, ¿qué cosa dijo Jesús? Que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga. Vino, pastor. Vino. Que dijo vino, pero Fruto de la realmente la expresión aquí sí vale. No dijo La solamente vid. vino. Fruto de la Dijo vid. El fruto de la vid. el fruto La vid. de la vid. Hay que reconocerlo aquí porque hay muchos que dicen, pero el fruto de la vid tiene que ser algo de uva, porque obviamente uvas vienen de una viña. Y muchos dicen, no tiene que ser vino, pero la verdad es que fruto de la vid para la temporada cuando Jesús celebró la Pascua. La Pascua fue celebrada siempre en el 3er mes del año. La cosecha de las uvas no llegaba hasta el 6º mes del año, pues no hubo fruto de la vid recién llegado. Es decir, la única manera que podían mantener el fruto de la vid era fermentarlo, cambiarlo de jugo a vino. Y por eso estamos 100% seguros que cuando Jesús habla aquí, fruto de la vid, habla de vino, no habla de jugo. Las mismas personas que comieron el pan, ¿sí bebieron del vino? Una respuesta sencilla. Sí,
Sí, Sí. Sí, bebieron bebieron. los discípulos. Sí. Y ponemos Sí, pastor, esta todos. pregunta. Sí, por favor. Ovidio, ¿fuiste tú quien hablaste? ¿Una pregunta? No, fue Juan Bautista. Juan Bautista, por favor, la pregunta, consulta. ¿Será que tiene No, pastor, problemas que ahí? decía que igual que como comieron el pan, todos bebieron del vino. Exactamente. Todos comieron pan, todos bebieron vino. Y ponemos esta pregunta aquí porque en algunas iglesias católicas y reformadas ahorita, algunos todavía dicen que el fruto de la viña no es para el comulgante solamente toma pan. Y Jesús cuando instituye, recuerde, el sacramento es algo instituido por Jesús. Cuando Jesús instituye a la Santa Cena, él dio cuerpo, pan, y él Y dio vino. vino, sangre, Que a era su las mismas sangre. personas. Las mismas personas. Ujú. Amén. Ok, y ahora tenemos a 1 de Corintios, donde Pablo explica un poquito más. Esta la voy a leer yo porque realmente toma 2 pantallas. Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, toman y coman. Eso es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria mía. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta sangre, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba de copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? ¿Qué tan seguido? Una vez al mes, una vez cada año, una vez cuando tomo mi primera cena y después cuando muero. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Pues, ¿qué tan seguido? Dios no habla de temas de meses o de semanas, etcétera. Él simple quiere que hagamos esto con regularidad, frecuente. Y por eso hay Constantemente, algunos frecuente. lugares que lo hacen cada domingo, hay algunos lugares que lo hacen cada otro domingo. No importa, tú determinas qué es tu frecuencia. Pero cuando vemos que es algo tangible, algo físico, algo que podemos tocar, saborear y ver el amor de Dios, yo no quiero apartarme de eso. Yo no decir, ¿sabes qué? Voy a tomar la Santa Cena una vez cada año. No, yo quiero tenerlo frecuentemente. Quiero verlo enfrente de mí, de mi propia cuenta. Si mi iglesia lo ofrece cada domingo, yo lo tomo cada domingo. Si la iglesia donde asisto yo lo ofrece el primer y el tercer domingo de cada mes, yo voy el primer y el tercer domingo de cada mes para tomar la Santa Cena, porque lo quiero regularmente. Esa es la frecuencia que vemos. ¿Cuántos elementos de comunión son mencionados en el versículo 27? Obviamente, los 4 de la Santa Cena. Y los 4 son, y ya están ahí en la pantalla, pan y vino. El pan, el vino y el Cuerpo y sangre. Excelente. 2 elementos terrenales, 2 divinos. elementos divinos. 4 elementos en total. Importante porque vamos a ver un momento que hay algo diferente. No sé si todos saben esto, pero un poquito de historia. Hay 3 ramos principales del cristianismo. Los 3 ramos principales son la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada.
Tú me dices algún nombre y yo te digo en qué raíz cae. No te preocupes. Las tres raíces. ¿Puede repetírmela, pastor? Con todo gusto. Las tres raíces de la religión cristiana practicada en el mundo son la Iglesia Católica Romana. Y ese es el raíz más viejo, 300 años antes de Cristo, después de Cristo. La Iglesia Luterana, que llegó a ser conocido en el siglo XVI, 1500 años después de Cristo. Y las iglesias reformadas, que vinieron unos 50 años después de Lutero, a mitad del siglo XVI. Esos tres ramos de la iglesia cristiana visible tienen conceptos distintos sobre la Santa Cena. Y los voy a explicar y más tarde voy a aceptar cualquier pregunta o consulta que tienen. Pero tengo aquí tres diapositivas. La primera habla sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que en la Santa Cena hay dos elementos: el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen que cuando el pastor, sacerdote, cura, obispo, sea quien sea, dice las palabras de institución, el pan y el vino cambian. Tú ves la forma, saboreas el vino, pero ya no es vino, ahora es sangre, ya no es vino. Y el cuerpo es el pan ya no es pan. Ves pan, sabores pan, pero no es pan, es cuerpo. Y le ponen un nombre latín llamado transubstanciación, que quiere decir en latín, los elementos cambian. La substanciación, cambian. No hay ningún lugar en la Biblia que expresa esa realidad. De nuevo repito, Jesús dijo, tomó pan, esto es mi cuerpo. Tomó vino, eso es mi sangre. Pues la Iglesia Católica, por practicar la transubstanciación, no están siguiendo la palabra de Dios. Las iglesias reformadas toman el otro vía. Ellos dicen que el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es algo temporal, es decir, requiere algo físico temporal. Jesús ascendió a los cielos, pues Jesús lógicamente no puede estar aquí. Y por eso ellos dicen que en la Santa Cena el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Pero si Jesús mismo quería que esto representara, él no hubiera dicho, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él diría, mira, este pan, esto representa mi cuerpo. Este vino representa mi sangre. No, Jesús dijo algo muy específico. Y la iglesia luterana, porque está basada en la palabra de Dios solamente, llega a la conclusión y la dirección de que hay 4 elementos. Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. 2 elementos, pan y cuerpo. Jesús tomó vino y dijo, esto es mi sangre. 2 elementos, vino y sangre. 2 más 2, lo aprendí en mi primer año de la escuela, 2 más 2 son 4. Pues yo creo bíblicamente que cuando yo tomo la Santa Cena, yo recibo pan, vino, cuerpo y sangre. Y sangre. No puedo entenderlo. Mi mente es demasiado pequeña para entenderlo. Pero Dios lo dijo, Jesús lo dijo. Fue escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Pues yo necesito poner mi fe en lo que dice la palabra de Dios. Y la clase que viene voy a representar esto un poquito además, porque habla sobre un compañerismo que tenemos vertical y horizontal, pero eso es para la clase que viene, no quiero agarrar esa clase. Ok, antes de que oremos, ya que les di un diluvio de información bíblica, ¿qué pregunta o consulta quieren? Y, por favor, alcen la mano y le llamo el nombre.
¿O es que lo enseñé tan bien Ay. que todos dicen, no, así es, pastor, vamos? No, porque hay duda. Hilda, por favor. Pastor, me queda una duda. Dice que hay tres iglesias, ¿no? La católica romana. Hay tres raíces. Raíces, perdón. Ok. Claro, tres raíces. Sí, Pero tres yo divisiones. creo que tres divisiones. Pero yo pienso en mi opinión que solamente es una sola iglesia, el evangelio, ¿no? La palabra de Dios nada más. Porque usted dice, hay una reformada. ¿A qué se refiere o en qué consiste esa iglesia reformada? Okay. Te voy a aclarar algo. Tienes razón. Hay una sola iglesia. La Biblia habla de esa iglesia de fe, la iglesia invisible. Yo no estoy hablando de iglesia invisible. Yo estoy hablando de las iglesias visibles. Quienes han escrito documentos que dicen, nosotros creemos, declaramos XY. Por eso hay tres distinciones en la iglesia visible cristiana. Los que tienen raíces en la iglesia católica, los que tienen raíces en la iglesia luterana, los que tienen raíces en la iglesia reformada. La iglesia reformada vino después de que Martín Lutero reformó y llegó a ser la iglesia luterana. Lutero nunca quiso su nombre, pero se lo dieron como quiera después de que murió. Las iglesias reformadas son, como ejemplo, la iglesia bautista, iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, los pentecostales, y lo dije, Iglesia de Cristo. Estas iglesias son iglesias reformadas y casi siempre se notan porque cuando les preguntas, oye, ¿qué creen sobre la Santa Cena? Ellos hablarán de representación. Ellos no creen que Jesús físicamente está en la Santa Cena. Ellos dicen, no, Jesús físicamente está en los cielos, no puede estar en la Santa Cena. Esas son las iglesias reformadas. Pero nosotros nos tenemos que basar a la palabra de Dios que está escrito en la Biblia, ¿no? Correcto. Como dice, nosotros este es mi necesitamos cuerpo, seguir la es el Biblia. pan, que este es mi sangre, que es el vino. Y entonces lo que ellos dicen, la representación, ellos lo están formando, porque eso no está escrito en la Biblia. Exactamente, Hilda. Tienes toda la razón y me alegro que lo dices tan claramente. Porque así es. Ellos van en contra de lo que dice la Biblia. Y lo que sucede muchas veces en la iglesia reformada es que ellos tratan de usar su razonamiento, su lógica para concluir la palabra de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios que yo no entiendo. Mi mente es demasiado pequeña. Lo bueno es que Dios me ha dado fe fuerte. Desi, por favor, pregunta, consulta. Desi, ¿estás en mudo? Sí, sí, Desi. Pastor, tengo una pregunta, pero exactamente no lo presionaba ya, Pastor, hay una consultita aquí, mire, la hora uno quiere participar de la Santa Cena. Hay algunas iglesias, aquí también me imagino que hay muchos hermanos presentes de que no las practican en sus iglesias o en sus templos, en su sitio donde van. Entonces, ¿cómo se podría realizar, pastor, la conmemoración de la Santa Cena de Jesús? ¿Buscas a individuos que creen exactamente lo mismo que usted y participen juntos? Y la verdad es decir que la lección que viene, cuando hablamos sobre el poder de la Santa Cena, yo voy a tener una sección que declara eso muy, muy obviamente. ¿Ok? Voy a poder amplificarlo con versículos bíblicos. Pero la verdad es que cuando hablamos de la Santa Cena y nuestras iglesias a las cuales asistimos o participamos no lo practiquen bien o correctamente, como dijo Hilda, según la palabra de Dios, nosotros no debemos estar ahí ni siquiera. Debemos estar con solamente los que creen lo mismo que nosotros. Y yo digo completamente lo que dice Academia de Cristo, más bien lo que dice la Biblia. Vamos a seguir lo que dice la Biblia. Pues me voy a juntar con las personas quienes practican y creen lo que dice la Biblia. Y ahí solamente. Gracias, pastor.
Sí, sí. Y como dije, la semana que entra, el martes que entra, tendremos mucha más oportunidad de hablar sobre eso. Ovidio, pregunta, consulta, por favor. Sí, sí, tengo una pregunta puntual. Si vemos cómo está distribuida, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada, que surge después de todos los movimientos que hubieron. Ok. ¿Dónde está inclinada, hacia dónde se inclina más la balanza de la Iglesia Luterana? ¿Hacia la Iglesia Católica o hacia la Iglesia Reformada? Buena pregunta, Ovidio. Yo diría, yo respondería a esa pregunta de una manera específica. Yo diría que la Iglesia Luterana tiene raíces católicos. Okay. Porque el concepto de Lutero no era crear una iglesia nueva, al contrario, Lutero vio lo que estaba haciendo la Iglesia Católica y dijo, esto está mal, va a encontrar la Biblia. Y por eso él quiso reformarla. La Iglesia Luterana tiene raíces católicos, pero la Iglesia Luterana se basa en únicamente la palabra de Dios. La Iglesia Reformada añada el concepto de razonamiento. Hay un formulario. Cuando yo hablo con pastores bautistas, calvinistas, pentecostales, y yo les digo, oye, ¿cómo vamos a contestar a esta pregunta? Y si dicen, vamos a la Biblia, podemos dialogar. Si ellos dicen, déjame pensarlo, digo, yo no quiero nada de eso, porque al pensarlo le entra su razón. Y la respuesta que me van a dar será más basada en su razón, que en la fe en la palabra de Dios. Entonces esa no es la respuesta correcta, pastor. ¿Perdón? Entonces no es la respuesta Sí. correcta a lo que ellos tienen. Nosotros nos Sí. tenemos que basar de acuerdo y basada en la Biblia, la palabra santa de nuestro Señor. Exactamente, exactamente. Pues solo la escritura. Sola la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Por eso si yo hago una diagrama, la Iglesia Luterana está en el medio. La Iglesia Católica es donde están los raíces de la Iglesia Luterana. Y la Iglesia Reformada es la Iglesia Luterana más lógica. Pues por eso yo observo que la Iglesia Luterana está en el medio, porque la Iglesia Luterana tomó lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, que era correcto. Por ejemplo, el bautismo. La Iglesia Católica siempre ha bautizado. Eso viene de la Biblia y lo hacen correctamente. Pues no hay que cambiarlo, vamos a usarlo. Pero la Santa Cena, cosas, ok. Luego el mero. César, pregunta o consulta, por favor. Gracias, pastor. Tengo una curiosidad, a ver, es más con la participación en la Santa Cena, porque hay algunas iglesias, algunas denominaciones que dicen que no todos pueden participar, que tienen que seguir ciertos requisitos. Incluso la misma Iglesia Católica pues dice que tienes que pasar ciertas fases y bueno, y hay una serie de tendencias en eso porque y hay gente que se conflictúa en eso porque dicen, bueno, tú no participas, tú sí participas y así empiezan a seleccionar. ¿Qué opina usted, pastor, con relación a eso? Gracias. De nada, César. De nuevo, la clase que viene lo voy a poder amplificar mucho, pero para darte una respuesta. Yo creo firmemente, porque el Espíritu Santo me ha movido por la palabra de Dios, que hay dos requisitos para tener la Santa Cena. Número uno, y lo vamos a ver de Pablo en 1 Corintios. Número uno. Es que no se remangó para abajo. Yo necesito entender lo que está sucediendo. Es decir, hay 4 elementos. Soy un pecador, recibo el perdón, necesito entenderlo. Por eso un niño de 3 años no va a tomar la Santa Cena, no tiene esa capacidad mental. Esto es un sacramento para los que pueden examinarse. Pablo dice, si no te examinas, no tomas la Santa Cena. Ese es número uno. Número dos, vamos a ver en la clase que viene con más detalle que la Santa Cena es un compañerismo horizontal. Es decir, todos en el altar tomando la Santa Cena
confiesen la misma fe. Pues cuando yo voy a una iglesia y yo veo que no tienen la misma fe que yo no tomo la Santa Cena ahí. Y si están en mi iglesia, por ejemplo, soy pastor de tal iglesia, y ellos no han estudiado la palabra conmigo, no han expresado su fe públicamente, yo no sé si es la misma fe, y por eso digo, no, espérate. No voy a juzgar tu fe, pero vamos a estudiar la palabra para asegurar que la fe pública, mi expresión de fe, es igual. Si lo es, vengan. Esas son las, entre comillas, 2 requisitos. ¿Puedes examinarte? ¿Has expresado la misma fe que yo? Y por eso cuando contesté a Juan Bautista antes que ¿cómo podemos nosotros celebrar la Santa Cena si no tenemos a nadie? Todos quedaron, ajá. Busquen a los que creen lo mismo que usted, Todos. que confiesen lo mismo. Y entonces pueden celebrar la Santa Cena. Pregunta. Sí. Usted estaba diciendo que un niño no puede tomar la Santa Cena. Un niño no toma la Santa Cena hasta que ha sido instruido porque yo no sé si un niño puede examinarse. Pero sí puede bautizarse. Sí, el niño, porque el bautismo es pura flecha. El bautismo no trae nada de advertencia. Vamos a ver en la clase que viene, y lo leímos hoy. Bueno, rápidamente lo puedo pasar. Déjenme buscarlo aquí. Aquí está. Mira el versículo 27. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a ver en la clase que viene que esto es una advertencia. Dios no está diciendo, mira, no jueguen con esto. Porque si lo hacen incorrectamente, actualmente están tomando juicio. Se están envenenando. Y en vez de incrementar su fe, está disminuyendo su fe. Pues por eso, en los versículos que viene, Pablo dice, mira, tienes que examinarte, tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Vas a confesar la misma fe. Eso lo vamos a ver en más detalle en el futuro. Bueno, la clase que viene, cuando hablamos sobre el poder de Dios en la Santa Cena. Porque la Santa Cena es el sacramento que trae advertencia. Y por eso yo como pastor, por ejemplo, yo no quiero dar veneno a nadie. No quiero causar que su fe disminuye o desaparezca. Por eso yo quiero estar seguro que esa persona puede examinarse y al mismo tiempo ha expresado su fe públicamente conmigo. Yo no puedo ver el corazón. No estoy juzgando que si tiene fe o no. Lo que estoy pidiendo es que esa persona expresa su fe públicamente para estar seguro que él y yo de verdad confesamos la misma fe. Y si lo dice, venga a la cena, vamos a tomarlo juntos. Porque puede examinarse. O sea, en otras palabras, pastor. Sí. En otras palabras, debe de haber una conexión espiritual entre las personas que van a tomar la Santa Cena. Una conexión espiritual, pero también una conexión pública. Debe haber lo que yo llamo una confesión pública de fe, no confesión de pecados. No estoy hablando de la Iglesia Católica que pide que te confieses antes de tomar la Santa Cena. Yo estoy hablando de una persona que dice, yo creo X. Y al decir eso, está confesando su fe públicamente. Esa es la conexión espiritual de que hablas. Pero tiene que ser público porque yo no puedo ver el corazón. De nuevo, el martes que viene tendremos más tiempo para practicar sobre eso y les mostraré de 1 Corintios donde Pablo habla de eso. ¿Alguna otra pregunta o consulta sobre la Santa Cena? Para el repaso, ¿cuántos elementos hay? 4, profesor. 4. 4, profesor. 4. Vino, vino, cuerpo y sangre. Excelente. Si han aprendido algo de mí esta noche, pueden dormir bien porque saben que hay 4 elementos. Y pastor, no se olvide del nuevo pacto también, que es la sangre. Sí, bueno, y porque es parte de los elementos, la nueva sangre trae ese pacto, nuevo pacto, que es una sola vía. Todo viene de Dios hacia nosotros. Nosotros no podemos hacer nada hacia Dios. Viene de Dios a nosotros.
Ok, vamos a concluir con una oración y después te doy las noticias y podemos despedirnos por esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos gracias que nuevamente nos has podido reunir alrededor de tu palabra para ver tan precioso la cena del Señor, para entender que hay los 4 elementos que nos alimentan y para ver que en esos 4 elementos recibimos del nuevo pacto la sangre, el perdón de nuestros pecados, la salvación y por eso la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por este consuelo físico que tenemos y permítenos practicarlo correctamente en esta vida. En el nombre de Jesús, quien instituyó la Santa Cena y sigue estando presente en ella, lo oramos. Amén. 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 Ok, permítame Amén, quitar la pastor. pantalla para poder ver a todas sus caras y nombres. Simplemente les recuerdo que la próxima lección será el martes. Esta noche termino cuando termine de grabar esto, cambia y como en una hora lo pongo ahí en WhatsApp junto con la tarea y el link para la semana que viene. Doy gracias a Dios que todos ustedes llegaron a participar y escuchar y espero que fue algo fructífero para ustedes. Pues empezamos. Déjame ver. Félix, por favor, despídete. Compañeros, hermanos, pastor, quiero dar las gracias a Dios por permitirme este aprendizaje, por poner en mis ojos y en mi corazón todas estas santas y sabias palabras que Él nos ha dado. Gracias. Gracias, Félix. Gustavo, despídete, por favor. Bueno, pastor, agradecerle por sus enseñanzas. Gracias a todos los hermanos por su participación y ha sido una noche de gran alimento para mi vida. Excelente, Gustavo. Gusto en verle de nuevo. Ángelo, por favor, despídete. Sí, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Estoy aquí con mi esposa Maribel también. Dios los bendiga. Excelente. 2 por 1, una pantalla, 2 personas. Excelente. Amén, amén. Gracias por enviar la grabación de la primera clase, que me faltaba. Muchas gracias. Pastor. Excelente. Y eso es un aviso para todos. Cualquier cosa, pídemelo por favor y cuando veo a WhatsApp, con todo gusto lo mando. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, pastor. Norma Saludos. Rodríguez, despídete por favor. Buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Crecemos en su palabra y conocemos más. Gracias a usted, pastor, por ese ánimo que nos inyecta, ¿verdad? Seguir adelante, darnos ánimo, fe y ganas de seguir aprendiendo más. Dios lo bendiga siempre, pastor, y a todos mis compañeros también. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones. Pase buen fin de semana, Norma. José Cabrera, despídete, Amén, por favor. igual. José, buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, hermanos. Gracias, pastor, por el tiempo que nos dedica para enseñarnos la palabra. Nada, soy Dios. Aquí estoy con mi esposa compartiendo la palabra. Excelente. Otra pantalla 2 por 1. Me alegro verlos. Muy solo bien, pagó Carlos. uno. Carlos Minagua, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Y muchísimas gracias por compartirme esta bonita enseñanzas. Que Dios lo bendiga. Estaremos en el próximo curso. Muchísimas gracias. Les saludamos de Ecuador, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Carlos. Gusto en verle a todos de nuevo. Carmen Rivera Montañez, por favor, despídete. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Y doy gracias a Dios por esta preciosa enseñanza y que nos ayuda a seguir edificando nuestras vidas espirituales. Y muchas bendiciones, pastor. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias, Carmen. Gracias.
Yomaras, me alegro que llegaste a última hora, te puedas ver el video, pero ahora puedes despedirte. Buenas noches, pastor. ya Estaba estamos. desesperada por entrar y me daba a pensar no entrar, porque me costó entrar con ese link que mandó. Pero yo siempre escuché la clase, porque mire, mi esposo José, somos pareja y yo siempre le escuché. Y gracias y bendiciones, buenas noches, y gracias por compartir este tiempo tan especial con nosotros. Es mi placer servir. César Lozano, por favor, despídete. Pastor, muy buenas noches, hermanos, y Dios nos bendiga siempre. Nos estamos viendo la siguiente clase. Excelente, César. Déjame ver. Erwin, por favor, despídete. Tienes que quitarte el mudo, Erwin. Bien, viva. Oh, quizás. Bueno, regresamos a Erwin si es que llega el teléfono. Ovidio, por favor. De Bueno, Honduras, pues nuevamente despídete. estoy despierto primero que usted. Gracias Marilyn Joseph. Gracias por esta clase, estos nuevos conocimientos. Le voy a decir muy sinceramente que el tiempo se va muy rápido. Yo no sé qué hay ahí, pero la verdad que yo creo que todos estamos bien satisfechos de sus enseñanzas. Sabemos que no vacila en contestar y cuando no puede, nos ofrece siempre la respuesta para después. Pero qué bueno, yo la clase la siento muy corta. Yo creo que va a haber que pedir que nos extiendan a 2 horas. Me alegro que sientes así, Ovidio, pero 2 horas en computadora en Zoom, eso me mataría. No, yo Pues sé, gracias. yo sé. Okay. Norma Rodríguez, despídete, por favor. Ya me despedí, pastor. Lo siento, ya siento, te Sí, agarré no ahí. se Lo siento. preocupe, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Norma. Hilda, por favor, despídete. Agradezco por sus enseñanzas, pastora, está muy bonito, una clase excelente. Conmigo hasta la próxima clase del día jueves. Dios lo bendiga. Permiso. Gracias, Hilda. Lidia, por favor, despídete. Profesor, buenas noches con todos, hasta el día martes. Gracias, profesor, por las enseñanzas, gracias. De nada, Lidia, gusto en verle. Yaneth, por favor, despídete. Bueno, muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su clase amena y por el comportamiento de todos. Estamos bien disciplinados, no hacemos ni bulla. Bendiciones para todos, nos vemos, feliz fin de semana. Gracias igualmente. Isabel, despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Le doy gracias al Señor por esta hermosa clase en la cual pude aprender mucho. Y gracias a usted, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Isabel. Juan Bautista, mi amigo. Despídete, por favor. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Estamos aprendiendo y rectificando algunas cosas que realmente, porque yo soy bautista, tengo que confesarle que soy de la iglesia bautista. Ok. Y realmente, como usted dijo, pues hay algunas pequeñas cositas ahí que los términos son diferentes. Pero sabiendo que la Biblia, como si la Biblia lo dice, pues hay que hacerlo como la Biblia lo dice. Hay que aferrarnos a la Biblia y no a nuestro razonamiento. Gracias, Juan. Pase buena noche. Lilian, por favor, despídete. Pastor, muchísimas gracias, compañeros. Que tengan buena noche. Gracias por la dedicación y por los consejos tan buenos que nos está dando. Dios lo bendiga. Gracias. Norma, despídete, por favor. Ya yo me despedí, pastor, la tercera vez. Ok, lo siento, Norma. Norma Julca, lo siento. No Norma Rodríguez, Norma Julca. Hay 2 Normas en mi clase, disculpe. Discúlpete, pastor, también. Ya está. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Norma. Sí,
Muchas gracias por las enseñanzas, pastor. Bendiciones, hermanos, el día martes, Dios mediante. Dios mediante, primero Dios, martes vamos al ataque. Desi, por favor, despídete. Pastor, en primer lugar, agradecer a Dios por esta clase tan amena y realmente con tanta sabiduría que Dios nos da realmente. Me despido de usted, pastor. Pucha, me parece realmente muy ameno compartir con usted, escucharlo y aprender muchas cosas. Realmente le agradezco, pastor, agradezco primero a Dios, dije, ¿no? Y le agradezco a usted realmente por esa vocación que tiene de enseñar. Y agradezco a todos los compañeros presentes y que pasen buenas noches, que Dios me los bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Desi, gracias. Y María Mercedes, por favor, despídete. Sí. Buenas noches, gracias a Dios que por terminar la clase, hermanos, porque la otra vez no pude, me quedé a medias y me permitió terminarla. Y bonita noche. Gracias, María. Y por eso existe la grabación, para que puedes ir repasando. Sí. Y puedes usarlo, brincar lo que no te gusta, o cuando está mi cara ahí, brincarlo y pasar a la próxima. Ahí está bien. Erwin, ¿todavía estás en vivo ahí? Sí, ¿verdad? Erwin, si estás cerca de tu teléfono, puedes despedir. Si no, tengo que apagarlo. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Un Erwin. gusto de escucharlo, estar con los aprendizajes. Creo que me he dormido un instante, mil disculpas, pero muy satisfecho de escucharlo y agradezco a Dios por estar en esta clase. Buenas noches y bendiciones, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos mis alumnos y que tengan buen fin de semana. Y nos vemos el martes, primero Dios. Adiós.